Bienvenidos, soy Sergio González Levet. Les agradezco su atención a esta serie de programas que estamos haciendo, Veracruz, Expertos de Verdad. ¿Qué estamos haciendo en estos programas? Hablando de un ejercicio que hicieron ni más ni menos que 198 veracruzanos, expertos en todas las áreas de la actividad humana, y que se dedicaron a hacer un documento que contiene el diagnóstico y propuestas viables y profesionales para mejorar la condición de Veracruz. Se lo presentamos, este documento, a los candidatos, y se interesó mucho en este documento el candidato de la Alianza Fuerza y Corazón por Veracruz, Pepe Yunes Zorrilla. Se ha estado trabajando con él en este aspecto, y un poco si pensamos que si se diera el triunfo de la alianza, pues tendría mucha viabilidad, pero aunque no fuera el caso, que se parece que sería difícil, pero aunque no fuera el caso, pues ahí está el documento preparado por expertos de verdad, por expertos veracruzanos. Bien, en esta sesión, en esta emisión, hablamos de un área muy delicada, muy importante y fundamental, que es los pueblos originarios, se llama la mesa. Nos acompaña el maestro Leopoldo Corona Orencio, a quien agradezco su presencia. No, por cuestiones de tiempo no me meto a hablar de su larguísimo currículum, pero bueno, es un experto en el tema, que lo conoce y le sabe. Bienvenido, Leopoldo, gracias por estar aquí con nosotros, y cuéntame, ¿cómo encontraron en este diagnóstico que hicieron expertos en el tema? ¿Cómo está en general la situación de los pueblos originarios o pueblos? ¿Es originarios o indígenas? ¿Es válido? Sí, Sergio, pues con el agradecimiento por la oportunidad de poder comentar este tema tan sustantivo, como bien apuntabas en el inicio de la charla. Oficialmente es pueblos indígenas, porque la ley de pueblos indígenas y la Constitución del Estado de Veracruz así lo reconoce. Incluso la Constitución Federal, su artículo segundo son pueblos indígenas de México, y en la Constitución del Estado es lo mismo. Pero es correcto también llamarles pueblos originarios, o quizás, como en Canadá, Primeras Naciones. Tienen diferentes denominaciones, y todos hablan de estos pueblos precisamente originarios en cuanto a su origen, raíz y su forma de ser, con características muy particulares a esto que los caracteriza por una filosofía y cosmovisión muy particular. ¿Y cómo les va a estos pueblos en Veracruz en este momento? ¿Cómo los están tratando, digamos? Pues desafortunadamente, y esto a nivel nacional tenemos 28 lenguas indígenas con 364 variantes, y en Veracruz tenemos 13, y hay una constante a nivel tanto nacional como en los diferentes estados. Veracruz representa el tercer estado por el número de lenguas indígenas. Contamos con 13 oficialmente. La ley de derechos indígenas del estado de Veracruz reconoce 13, y las que pudieran irse asentando en el estado para tener ese reconocimiento. Y hay un fenómeno muy especial, que producto de las migraciones, sobre todo de Sudamérica, se han ido encontrando lenguas que ni siquiera estaban a nivel nacional, derivadas de la línea mayense, del maya, de Salvador, de Guatemala. Entonces se han ido asentando, y otras que del mismo estado se han ido asentando en Veracruz. Entonces creo que es una población muy importante, y desafortunadamente, como mencionaba yo, carecen de lo que, al parecer, desde hace muchos años no hemos podido dar respuesta, que son problemas de salud, problemas de infraestructura, de comunicación, servicios de luz, agua, drenaje, de educación, que esto es un tema sustantivo, porque sin educación pues no puede haber avance, y las puertas de un futuro, que es lo que anhelamos los padres, pues se ve limitado, ¿no? Y no solo
en estos temas sustantivos, sino otros que de manera muy particular quieren y promueven los pueblos indígenas de Veracruz. ¿Qué se puede hacer? Es decir, ¿se puede hacer algo? ¿Esto va a seguir siempre igual? Pensamos que llegue una persona al frente del gobierno de Veracruz que traiga voluntad, que traiga capacidad, que le entre con ganas a esto. ¿Se puede hacer algo? ¿Se puede mejorar? O sea, ¿si es posible? ¿O vamos a seguir con la misma cantaleta de siempre? Es que desde hace 20 años, ahora desde hace 26 años sigue todo igual. Sí puede haber un cambio real. Sí, yo estoy convencido de que sí, aunque también y a lo largo de los años me ha tocado ser parte de esta lucha de muchos pueblos originarios. Tengo la fortuna de recorrer el país y conocer sus inquietudes, y particularmente como veracruzano, también todas las regiones indígenas del estado. Y hay un elemento sustantivo, un elemento muy importante, que es que el diseño de políticas públicas no tiene que hacerse desde un escritorio. Esto es lo que han manifestado los pueblos originarios, y esta es la particularidad de este ejercicio que se hizo de conocer la problemática de los pueblos originarios y escuchar la voz de los pueblos indígenas. Y ir a los pueblos indígenas, poner oficinas ahí, ¿cuál es la propuesta específica? Bueno, para el diseño, es importante que para el diseño de las políticas públicas que puedan derivar del Plan Veracruzano de Desarrollo, se han escuchado a los pueblos indígenas por dos razones. Uno, porque la ley lo manda. Para la elaboración del Plan Nacional de Desarrollo y los planes estatales se requieren escuchar a los pueblos indígenas. Y otro, porque el convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo recomienda y mandata, porque ya tiene el nivel de constitucional, que lo firmó y ratificó desde 1991 México, el Senado lo ratifica, lo firma México, la obligación de consultar a los pueblos indígenas en los temas que les puedan, que les atañen, los pueblos que sean directamente susceptibles a ellos, considerando su autodeterminación. Entonces, para el diseño de los planes nacionales y subsecuentes programas o políticas públicas que deriven de este plan deberán ser escuchados. Entonces, esta parte es muy importante porque tienen particularidades que deben ser reconocidas. No es lo mismo una comunidad del norte que una del centro o que una del sur. Y es aprovechar ese conocimiento que tienen de sus regiones, ese reconocimiento ancestral, muy importante. Entonces, creo que se debe dar esa línea para realmente hacer un plan de desarrollo que permita, por una parte, conocer sus inquietudes, pero por otra parte, focalizar los temas sustantivos que hay. Le hago una pregunta más a la persona sensible que al experto. ¿Qué tanta sabiduría hay si existe una sabiduría ancestral en los pueblos indígenas como para que nos puedan enseñar, lo digo en el mejor de los sentidos, que nos puedan enseñar parte de su cosmogonía, de su forma de ver la vida, de su filosofía de vida, de su cotidianidad, para mejorar algunas cosas de ellos y yo diría que incluso de toda la sociedad? Sí, claro. Incluso es una de las demandas, por ejemplo, la medicina tradicional. La medicina tradicional tiene muchos conocimientos que incluso las grandes farmacéuticas los han ido tomando con esa visión, bueno, a ver, ¿por qué esta planta cura? Y hacen investigaciones más sofisticadas y desarrollan fármacos, pero mucho de esto viene de este conocimiento ancestral. Sí, claro que existe, pero no solo ello, es el preservar la naturaleza en su visión, su forma de pensar, en su filosofía es respeto a la naturaleza. Y hoy estamos viendo, por ejemplo, una Agenda 2030 que nos recomienda hacer políticas públicas, acciones de gobierno, no solamente con 17 objetivos sustantivos, sino que como eje tiene el preservar la naturaleza. Y esto nuestros pueblos ya lo tenían desde hace muchos años y lo han venido haciendo. Por ejemplo, ¿qué puede ocurrir? Ahorita estamos viendo un problema de agua, ¿sí? Y aquí viene algo bien importante que ya se consideró en las propuestas y
que seguramente deberá ser escuchado y hay que formalizarlo y estructurarlo, que es los pueblos indígenas como guardianes del agua y de los bosques, o de los bosques como generadores del agua. Entonces creo que hay un elemento muy importante porque los asentamientos indígenas, en muchos, el 12% del agua nacional se genera en donde hay asentamientos indígenas, y Veracruz también no es la excepción. Entonces ellos con esa cosmovisión, generando una política que les permita darles incentivos, apoyos y un programa para que sean guardianes de este líquido que es vital, pues va a generar una política no solamente que beneficie a todo el estado, sino a ellos en lo particular, en sus zonas indígenas. A ellos se les está acabando el agua también, ¿no? El agua, más bien el agua potable, digamos, ¿no? Se les está llegando agua muy contaminada allá, ¿no? En los pueblos, aparte de las sequías y todo esto que pasa, ¿no? Entonces sí, veo que sí hay ideas, hay propuestas que pueden mejorar, yo te diría de inmediato, aunque es obvio que todo esto es un proceso de largo plazo, pero yo creo que lo inmediato, lo urgente se puede, y me imagino que en ese sentido van las propuestas que le han presentado al candidato Pepe Yunes, ¿no? Sí, las propuestas generales participó gente experta más que yo también soy aquí el coordinador, pero por ejemplo está la maestra Lucía Tepole, Zongolica, Fernando Hernández, Flores, Vidal Hernández, mucha gente que desde sus regiones nos hicieron propuestas. Primero en este ejercicio era hacer un diagnóstico a nivel estatal, todo el estado de Veracruz, pero luego con la experiencia y como líderes de sus regiones y como otra gente que ha trabajado desde hace muchos años sus regiones, pues propuestas muy particulares, ¿no? Entonces se hizo un documento que mencionabas al principio con 10 propuestas generales, pero también 10 por cada región, y esto la idea es seguir trabajando para enriquecerlo aún más, para focalizar cuestiones muy sustantivas que permitan generar el desarrollo de las comunidades y a la par de todo el estado. No puede haber un desarrollo estatal sin voltear a ver a sus pueblos y comunidades. De estas regiones que hay en el estado, todas tienen, manejan los mismos niveles de marginación, o hay unas que están un poco mejor o unas que están peor. Algunas están un poquito mejor, otras desafortunadamente no. En general hay un gran rezago, pero sí, no es, comparativamente con las grandes ciudades del estado, sí hay rezago. En Veracruz se contabilizan 45 municipios indígenas, 45 municipios indígenas con un criterio, que tienen 40% de población indígena o más, y con una población de 5,000 habitantes o más. Entonces, de ahí hay municipios con población indígena dispersa, población o con población indígena en general. Pero puedo mencionar que en los 212 municipios del estado hay presencia indígena. Entonces, sí, no hay una uniformidad con este criterio, pero desafortunadamente sí hay cuestiones que los hacen distintos. Por eso la idea de hacer diagnósticos muy particulares por región y una general, y creo que esto lo cogió muy bien Pepe Yunes. Hay un dilema que es ayudar a los pueblos originarios, que es ayudar a los indígenas, es insertarlos en el mundo moderno, en nuestra cultura, que se vuelvan, que hablen español, que adopten las costumbres modernas, o que mantengan sus costumbres ancestrales, que se manejen como el buen salvaje, ¿no? Que sigan allá perdidos, o una mixtura, o sea, ¿cómo se les puede ayudar o cómo se les debe ayudar? Después de la independencia de México, si bien se empezó un debate, bueno, ya somos independientes y qué es lo que nos conviene, qué es lo que queremos, entonces muchas voces dijeron, no, pues un virrey, pero ahora que sea nacional, ya no dependiendo ni de España ni de Francia. Yo te dije, no, tiene que ser un presidente, y en fin.
Derivado de este debate también empezó a hablarse, ver cuál era la conveniencia de los pueblos indígenas. Y en esta etapa, en esta primera etapa, pues muchas voces dijeron, pues hay que incluirlos al desarrollo. Y esto perduró por muchos años. Entonces, incluso cuando nace el INI, Instituto Nacional Indigenista, de Alfonso Caso como su primer titular, pues seguía este debate que ha cambiado. Incluso mi abuelo, que es originario de Huajuapan de León, que llegó a Veracruz, pues porque Huajuapan era una comunidad muy pobre, un municipio muy pobre, llegó al área de Orizaba, donde estaban las fábricas buscando trabajo. Y mi abuelo, lo sé que todavía tenía esta idea de integracionismo, porque era lo que estaba en ese momento, proliferaba como parte de la discusión pública. Y entonces incluso se puso a estudiar esperanto con un idioma universal, y mi papá le enseñó un poquito, ya no le enseñó tanto el mixteco, sino el esperanto. Mi papá me empezó a enseñar esperanto, me dice, es una lengua artificial creada por un señor brasileño de apellido Esperanto, y la idea es que hay universalidad en la lengua. Pero esto ha cambiado. Ahora es respetar sus usos, sus costumbres, respetar su cosmogonía, respetar su manera de resolver sus cuestiones internas, y esto es muy importante. Por eso ahora hablaba que para el diseño de políticas públicas es muy importante considerarlos, escucharlos, precisamente por ello, porque lo que necesitan son igualdad de condiciones, que es lo que se da, igualdad de oportunidades para ellos desarrollar sus comunidades. Perfecto. Bueno, se nos acabó el tiempo. Pudimos decir algo, te agradezco la verdad la claridad de las cosas que dijiste. Este diagnóstico nos da alguna idea y de lo que se puede hacer también, ¿no? Obviamente este documento se va a profundizar en el caso de que Pepe Yunes, como todo parece indicar, ganara la elección. Pues yo creo que van a trabajar más profundamente para ya insertarlo en lo que sería el Plan Estatal de Desarrollo, por ahí un poco. Te agradezco tus conceptos, te agradezco que hayas estado con nosotros, y a ustedes les agradecemos que nos hayan seguido en esta emisión de Veracruz, Expertos de Verdad. Buenas noches, Polo. Sergio, muchas gracias. Buenas noches. Muchas gracias a todos. Muchas gracias.